La lluvia golpeaba el cristal como un latido frenético, un ritmo constante que parecía intentar igualar el ritmo de su corazón. El agua no era solo agua, era la sangre de un cielo que lloraba, reflejada en las calles empapadas de una ciudad que nunca había conocido, pero que, de alguna manera, comenzaba a sentir como un segundo hogar. Él se encontraba sentado en un banco de piedra, la madera húmeda bajo sus manos, y miraba el río, su curso serpenteando a través de la oscuridad como un recuerdo difuso, casi irreal. No recordaba cómo había llegado allí. Lo último que recordaba, con una nitidez aterradora, era el olor a humo y la sensación de perder el control, una cascada de imágenes borrosas y gritos ahogados. Un vacío. Un abismo. Su vida, tal como la conocía, había sido tragada por ese vacío, dejando tras de sí solo fragmentos de un espejo roto, incapaz de formar una imagen completa. Pasó meses así, vagando, sin rumbo, consumido por la amargura y el dolor. La gente lo miraba con curiosidad, con lástima, a veces con rechazo. Intentaban ofrecerle ayuda, palabras de consuelo, pero él se mantenía a distancia, como si su mera presencia fuera una amenaza para la fragilidad de los demás. Se había convertido en un espectro, una sombra, un eco de lo que había sido. Fue un encuentro fortuito, una casualidad, lo que cambió la dirección de su viaje. Un anciano, sentado en un café, lo observó con una mirada que parecía atravesarlo. No dijo nada, simplemente le ofreció una taza de café caliente y un silencio que, paradójicamente, le hizo sentir menos solo. El anciano, cuyo nombre era Samuel, era un cartógrafo. No cartógrafo de tierras, sino de días perdidos, de recuerdos olvidados. Explicó que la memoria, como un mapa, es frágil, susceptible a ser borrada por el tiempo, por el dolor, por el silencio. Pero, insistió, la memoria también puede ser reconstruida, meticulosamente, con paciencia y con la voluntad de volver a buscar. Samuel le habló de la importancia de los pequeños detalles, el olor de una flor, el sonido de una canción, el tacto de una prenda de vestir. Objetos, sonidos, olores que, al ser revividos, podían desencadenar una cascada de recuerdos, como una puerta que se abre a un mundo olvidado. Comenzó a llevar un cuaderno, no para escribir historias, sino para registrar cada detalle de su entorno, cada sensación que experimentaba, cada pensamiento fugaz. Era como si estuviera construyendo un nuevo mapa, un mapa de su propia memoria. Al principio, el proceso fue doloroso. Cada recuerdo desencadenado era como una puñalada, una herida abierta que lo obligaba a enfrentarse al pasado. Pero Samuel le enseñó a afrontar el dolor, a abrazarlo, a transformarlo en una fuerza motriz. Le explicó que no se trataba de escapar del pasado, sino de comprenderlo, de aprender de él, de encontrar en él la clave para su propia redención. Cada día, se dedicaba horas a explorar los rincones de su mente, a desenterrar los recuerdos que había enterrado, a darles un nuevo significado. Descubrió que, bajo las capas de dolor y desesperación, había un hombre valiente, resiliente, capaz de amar y de sufrir. Un hombre que, a pesar de todo, aún tenía la capacidad de soñar. Su mirada ya no estaba perdida, sino enfocada, determinada. El río, que antes le parecía un espejo roto, ahora le inspiraba esperanza. Era un recordatorio de que, incluso después de la tormenta, el agua encuentra su camino de regreso al mar. La lluvia seguía cayendo, implacable, lavando con su fuerza las huellas del ayer. Daniel, aún aturdido, sentía el peso de la revelación como una losa sobre el pecho. La carta, ahora arrugada y húmeda, yacía en su mano, un testamento silencioso de una vida que jamás supo que existía. El abuelo, Samuel, no era el hombre severo y distante que siempre había conocido. Era un hombre con un pasado turbulento, un hombre que había amado y perdido, un hombre que había elegido un camino diferente, un camino marcado por el dolor y la sombra. El silencio en la cabaña se rompió con el sonido de la voz de Elena, su hija. Ella había sido la única que se había acercado a él, con una mezcla de temor y compasión en sus ojos. Le ofreció una taza de té caliente, sin preguntas, simplemente observándolo, como si intentara comprender el laberinto de emociones que lo invadían. Papá, dijo Elena, su voz suave, no puedes culparte. Él hizo lo que creía que era mejor. Quizás también tuviste tus propias razones para alejarte. Daniel la miró, sorprendido.
Era una idea que había rechazado durante tantos años, la posibilidad de que él mismo hubiera contribuido a la distancia entre ellos. La culpa lo había corroído desde dentro, alimentando un ciclo de remordimiento y autodesprecio. Pero ahora, con la verdad revelada, la culpa empezaba a transformarse en algo más complejo, una mezcla de tristeza, comprensión y, contra todo pronóstico, un atisbo de perdón. Decidieron entonces investigar más a fondo. Con la ayuda de un historiador local, un hombre llamado Mateo, comenzaron a reconstruir el pasado de Samuel. Descubrieron que él había sido un talentoso músico, un virtuoso del violín que había tenido una prometida, una joven llamada Sofía, con la que había planeado una vida entera. Pero la guerra, como siempre, interrumpió sus planes. Samuel fue reclutado y destinado a un frontic.